A veces, en el mundo en que vivimos, y sobre todo acá en la Argentina, nos estamos a incorporar o nos sorprendemos a veces cuando incorporamos una palabrita que está prácticamente en el vocabulario del periodismo argentino y también de la política argentina y también ya hoy en el diccionario de la opinión pública en general. ¿Cuál será esa palabrita? Es la palabrita polémico. Todo es polémico en la Argentina. Polémica designación, polémico color, polémica presencia, ¿no? Polémico. Es lo discutible. Eso quiere decir polémico. Lo que no admite un consenso, eso quiere decir polémico. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque cada cosa que se hace hoy en la Argentina ha sido calificada en muchos lugares por la prensa, por distintos factores de la opinión pública en general, como polémico. ¿Qué es lo polémico ahora? Es la determinación que ha tomado el gobierno para nombrar a Carlos Alberto Presti, teniente general del Ejército Argentino, como nuevo ministro de Defensa de la Argentina, integrando el gabinete del presidente Milei. ¿Y quién es este señor militar, Carlos Presti? Él es un hombre que surgió de la promoción 118 del Colegio Militar de la Nación. Es un hombre que tiene hoy 59 años, está en actividad, tiene el grado de teniente general y desde el 10 de enero del 2024 se desempeña como jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino. Carlos Presti, como decíamos hace un momento, surgió de esa promoción 118 del Colegio Militar y su designación provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad. El 22 de noviembre, o sea, hace 4 días, el presidente Milei lo designó como ministro de Defensa en reemplazo de Luis Petri, quien va a dejar el cargo para asumir como diputado nacional el día 10 de diciembre. Pero quiero focalizar en Presti. Este señor es hijo del militar Roque Carlos Alberto Presti. Ingresó al Colegio Militar de la Nación el 14, escucha bien porque estos son datos. Y te pido que prestemos atención a los datos para saber por qué te estoy dando estos datos para colegir finalmente lo que quiero decir al final de esta charla. Este señor ingresó al Colegio Militar de la Nación el 14 de febrero del año 1984. 1984. Y el 17 de diciembre del año 1987 egresó como subteniente del arma de infantería con orden de mérito 13 sobre 115 graduados de la promoción 118 de dicha Academia de Formación de Oficiales del Ejército Argentino. Ocupó los cargos de jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la 4ª Brigada Aerotransportada y también director del Colegio Militar. Estuvo presente en misiones de paz en Haití y desde el 15 de septiembre de 2017 fue agregado en la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua durante la presidencia de Mauricio Macri. Siendo coronel, Carlos Presti fue nombrado subdirector del Colegio Militar de la Nación
y posteriormente, en diciembre del año 2020, como director, cargo que ejerció hasta el 17 de febrero del año 2022. Tras ser enviado su pliego de ascenso y obtener el visto bueno de la Comisión de Defensa del Senado de la Nación, el 25 de noviembre del año 2021 fue promovido a general de brigada con fecha retroactiva al último día del año 2020 por intermedio del decreto 816 rubricado por el presidente Alberto Fernández. Y fue designado como jefe del ejército argentino el 29 de diciembre del año 2023 por el presidente Javier Milei, vía decreto presidencial también, sucediendo al teniente general Guillermo Pereda en dicho cargo. Perfecto. Este señor es el nuevo ministro de Defensa argentino. Cuando te dije que pongamos atención en los datos, el señor ingresó el 14 de febrero del año 1984 al Colegio Militar de la Nación. En el año 1983, la Argentina había recuperado la democracia para el país. Veníamos de la noche trágica de la dictadura nacional y reemplazamos el fusil por la Constitución, precisamente ese año 1983. Y en diciembre del año 1987 egresó como subteniente del arma de infantería. O sea que este señor no tuvo nada que ver con el proceso militar. No tiene ningún chip viejo. Entró al ejército en democracia y se recibió de subteniente en democracia. Ese es un dato sumamente importante a tener en cuenta a la hora de reflexionar y tener una opinión sobre esto que parece, entre comillas, polémico. Polémico. Para algunos, no para mí. No tiene nada de polémico. Por eso hacía referencia a esa palabra que se usa hoy y que nadie puede prescindir de citarla cada vez que quiere emitir una opinión. Esto no es polémica la designación. Y vamos a decir por qué. Acá en la Argentina nos hemos acostumbrado a tener dos países por las dos visiones que se tienen. Eso, de alguna manera, inició la famosa grieta nacional entre quienes quieren seguir viviendo, pasando sus días, transcurriendo la vida con el espejo retrovisor y gobernando con el espejo retrovisor, como pasó en la era K, kirchnerista, y los que quieren ver el presente y el futuro. El pasado ya fue. Hay que recordar, hay que tener memoria. Estamos todos de acuerdo con eso. Pero lo que no hay que tener es un anclaje sobre el pasado, porque nos toca vivir el presente y avisorar un futuro que sea superador para la Argentina y que nos encuentre unidos a los argentinos tras objetivos que sean trascendentales para la vida de la sociedad y los intereses nacionales. Eso es lo que tenemos que hacer, nada más. Pero para que eso ocurra, tenemos que abandonar lo polémico. Y tenemos que dedicarnos a mirar con cierto grado de objetividad, de criterio y de lógica, y no estar pensando siempre en el revanchismo, en las heridas que no curan, o en aquellas hostilidades a las que nos hemos acostumbrado con un gobierno de odiadores, como fue precisamente el gobierno que inició Kirchner en el año 2003, que se peleó con todo el mundo, Se peleó con los militares, se peleó con los empresarios, se peleó con los sindicatos, se peleó con la iglesia. Al cura Bergoglio en esa época, era arzobispo de Buenos Aires, le dijo que era el jefe de la oposición, o nos olvidamos de eso. Bueno,
Consecuentemente, el ejército argentino se transformó en esa época en una víctima del kirchnerismo. Y de hecho le pusieron como ministro de Defensa de los kirchneristas a los famosos tirabombas, subversivos nacionales. Y nadie dijo nada, todo el mundo complaciente, tranquilos. ¿Quién era Tayana, por ejemplo? ¿Quién era la antecesora a Tayana, que también ocupó el cargo de ministra de Defensa de la Nación? Esos personajes que se alzaron contra el sistema democrático, contra la Constitución, contra las leyes, que quisieron asaltar el poder, que usaron la violencia, la muerte, la extorsión, delincuentes nacionales, fueron promovidos por el gobierno kirchnerista a esos cargos. Y cuando llegaron a los cargos, defenestraron al ejército, a las Fuerzas Armadas, y nadie dijo nada. Tal vez porque los argentinos queríamos en ese momento esa etapa de revanchismo nacional en contra de lo que había sido la noche trágica de la dictadura nacional. Pero eso ya fue. Las sociedades nunca pueden avanzar cuando se gobierna con el espejo retrovisor. Las sociedades avanzan cuando tienen presente, cuando dibujan y proyectan su propio futuro con esperanza, con fortaleza de ánimo, con verdad y con justicia. Entonces, no nos podemos olvidar que las Fuerzas Armadas Nacionales forman parte de la sociedad argentina, están integradas a la sociedad. Y no debe haber nadie, ni madres de Plaza de Mayo, ni abuelas, ni nadie, que pueda venir con una opinión distorsionada sobre ese tema a decir que nombrar a un militar en un cargo de defensa nacional es una ignominia o constituye un retroceso, como ha dicho el ex ministro de Defensa Agustín Rossi. Es un retroceso para quienes quieren seguir viviendo en el pasado, para quienes nos obligaron a tener tirabombas como ministros incorporados al gobierno. Eso constituye un retroceso. El propio Milani, César Milani, que fue jefe del ejército argentino en la época del kirchnerismo, salió a defenestrar los dichos del propio Agustín Rossi y de la señora que comanda abuelas de Plaza de Mayo. Primera vez que le escucho a ese señor, estamos hablando de Milani, una apreciación bastante correcta, ajustada a la verdad. Las Fuerzas Armadas Nacionales, eso lo tenemos que entender, sobre todo en estas camadas nuevas que se hicieron en la democracia nacional, forman parte de la sociedad argentina, pertenecen al conjunto social. Segregarlas, dejarlas de costado, postergarlas, no es bueno absolutamente para nadie. Y sobre todo cuando se tienen que cumplir objetivos nacionales de gobierno. Yo lo único que pido y pediré y seguiré pidiendo secula seculorum es que las personas que integran un gabinete, sea nacional, provincial, municipal o lo que fuese, sean personas idóneas. ¿Qué quiere decir eso? Que estén capacitadas para poder gobernar y cumplir con eficiencia el cometido que se les encarga. Así que a mí me interesa muy poco si el señor es militar, si es ingeniero, es médico, lo que fuese. Lo importante para nosotros es que sepa acabadamente cumplir con eficacia, con eficiencia, el trabajo que se le encomienda. Y decir, no, es militar, no puede serlo, a mí me parece no solamente una injusticia, me parece una aberración
que en esta época, en pleno siglo XXI, cuando los argentinos ya hemos recuperado nuestro proceso democrático, nos hemos vuelto tolerantes a las ideas y al pensamiento ajeno, todavía intentemos reconstruir las grietas que nos han perjudicado como sociedad y que no nos dejaron avanzar en la unidad que necesitamos tener.